himno, así cantaremos. Quédate en mí, El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Quédate en mí. Quédate en mí, toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. Quédate en mí, quédate en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Quédate en mí, quédate en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. Quédate en mí, quédate en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. Quédate en mí, quédate en mí. Toca mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Quédate en mí, Santo Espíritu, quédate en mí. 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 Buenas tardes, feliz miércoles a cada uno de ustedes. Les damos la bienvenida a estos días de reavivamiento que vamos a tener. Pero antes de empezar con nuestro servicio, yo los voy a invitar a que tengamos una palabra de oración. Oremos. Amadísimo Dios, Señor, te damos gracias por habernos permitido, mi Dios, estar aquí, por habernos traído, Señor, con bien. Te pedimos, Señor, por el orador de esta noche, que tu Espíritu Santo también mores aquí, Señor. Y los hermanos que aún no han llegado o los que están en caminos
o los que no van a poder venir, Señor, que estés con ellos también. Gracias, mi Dios, por todo lo que ha hecho con nosotros. Te lo pedimos, Señor, te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora tenemos un especial por nuestra hermana Suni. Él entiende tus tristezas, Él ve tu llorar, Él te consuela y dice, contigo voy a estar. Como buen pastor nos guía, nos da su protección, paz perfecta a tu alma, amante Salvador. Él me sostendrá, Dios me guiará, tomará mi mano, nos dice, aquí estoy, que por mí murió, que me guarde fiel, Dios me llevará hasta la eternidad. Cuando venga lucha fuerte toda nuestra fe, si es fuerte el enemigo, defensa yo tendré. Como buen pastor me guía, es justo y santo y fiel. Háceme de tu gracia, amante Salvador. Él me sostendrá, Dios me guiará, tomará mi mano, nos dice, aquí estoy, que por mí murió, que me guarde fiel, Dios me llevará hasta la eternidad. Horas de angustia, Dios está. No tengo dudas ni temores, no tuve en aflicción. Él me sostendrá, Dios me guiará, tomará mi mano, nos dice, aquí estoy, que conmigo que me guarde fiel, Dios me llevará hasta la eternidad. Dios me llevará hasta la Amén, gloria a Dios. Gracias, Suni. Así es, familia, Dios nos lleve hasta la eternidad. Buenas noches y muchas bendiciones para todos. Es un privilegio estar en la casa de adoración. Ahora hacemos un saludo más directo, más personal, más familiar. Podemos hacerlo. Tenemos a la familia, acá la familia con nosotros, a Francis, su esposa y sus hijas. Les saludamos, amén. Qué bueno que están con nosotros. También la familia Córdoba, bienvenidos acá. Saludamos, amén.
familia Osorio, allá está familia Recio, familia Duane, aquí están las familias que se unen acá. Aquí está, saludos. Ah, no, aquí, familia Mejía. No, Gómez Mejía, saludos para todos. Y los muchachos, los jóvenes, qué bueno que están con nosotros. Familia, y bienvenido sea el Espíritu Santo, porque es el autor de todo, es quien nos trae, es quien nos mueve. A los hermanos que van a escuchar el mensaje a través de la internet, también un saludo para ti. Que Dios te siga bendiciendo donde quiera que te encuentres, que seas bendecido. También tenemos con nosotros a alguien especial para nosotros, me refiero al pastor Ever Ezequiel Paneque. Pastor, ¿puede pasar adelante? Pastor Ever Ezequiel Paneque viene desde Cuba, desde la Unión Cubana. Un saludo, mi pastor. El pastor actualmente trabaja como el secretario ejecutivo de la Unión Cubana. Está regresando del Congreso Mundial. Pasó por allá esa linda experiencia. Está con nosotros para estar esta noche, el viernes y el sábado en la mañana para tenernos días de reavivamiento, que siempre es bueno buscar del Señor. El pastor es casado, su esposa se llama Ricerdi Pillo. Tiene 2 niñas, así que después él va a introducirse más. Gracias por estar con nosotros, Dios te bendiga. Es un privilegio, una linda amistad de hace muchos años. Trabajamos juntos en la conferencia en La Habana, después en la Unión, y es un privilegio. Mi familia está siendo bendecida al tenerle, y la iglesia estoy seguro que será bendecida. Dios le use. Muchas gracias, Pastor Herrera. Realmente creo que el privilegio y la bendición de Dios la recibo yo al estar aquí con ustedes. Realmente, como decía el pastor, pues estamos regresando ahora del Congreso Mundial que se acabó de celebrar en San Luis, Missouri. Fue una bendición realmente, es el segundo congreso que tengo la experiencia de participar. Y bueno, pues no me queda otra duda o ninguna duda al saber que Dios está al frente de su iglesia. Realmente dirige su iglesia y hasta la venida de Jesús va a ser el que va a tener las riendas y el control de esta iglesia de Dios. Como decía el pastor, tenemos 2 hijas, una vive aquí en Miami, la otra vive con nosotros allá en Cuba. Tenemos un nieto también, que nació ya hace 1 año y 1 mes. Gracias a Dios ahí está creciendo la familia. Pues estamos aquí para servir a nuestro Dios. El pastor pues nos hizo la invitación y esperamos que pueda ser de bendición a esta iglesia y también para aquellas personas que pues vean en algún otro momento este mensaje o este momento de adoración a Dios, y esperamos que todos podamos ser edificados para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Quiero hacerles una pregunta a ustedes. Si yo les dijera qué cosa es una tormenta, ¿qué me respondieran? Para ustedes, ¿qué cosa es una tormenta? A ver. ¿No tienen idea? Un trueno, dice la hermana. Un día fuerte, dice la hermana, muy bien. Viento. Hay tempestad. Hay un programa, o sea, una aplicación que usted puede bajar de internet que se llama FlyAware. No sé cuánto la han usado o utilizado. Esta aplicación, usted cuando la tiene en su teléfono celular y usted la abre, si busca en su ubicación todo lo que está ocurriendo a su alrededor en cuanto a los aviones, va a ver todos los aviones que están circulando arriba de usted en ese momento. Se llena, ahora aquí en Estados Unidos mismo, como hay tantos aviones, usted ve que el cielo está lleno de aviones. Usted pincha uno y ya sabe la aerolínea que es, de dónde salió, a dónde va, por qué lugar va. Y puede inclusive también, si va a viajar, pone American Airlines y pone el número de su vuelo, le dice si está demorado, etcétera, etcétera. Pero cuando usted pone un vuelo específico, él te enseña un mapa de donde sale el avión a donde termina su recorrido. Y en una ocasión estaba yo en Miami, estaba viendo a alguien de la familia
que estaba viajando en un avión y estaba viendo su recorrido como estaba llegando a Miami, pero en esa aplicación usted puede ver cuando hay una tormenta. Se ve en rojo, o sea, esa parte roja ya usted sabe que hay una tormenta. Y vi como el avión, cuando llega a Miami, en vez de aterrizar directamente, tuvo que dar un recorrido, una vuelta para poder finalmente llegar a su destino. Eso es hablando desde el punto de vista del fenómeno físico de lo que es una tormenta. Pero en nuestra vida personal, si yo digo estoy pasando por una tormenta, ¿qué aplicación le estoy dando? Estoy sintiendo una dificultad, estoy sintiendo un problema, estoy pasando o atravesando por algo que me está sacando a mí de mi andar diario, mi normalidad, por donde yo siempre transito. De momento algo se interpone en mi vida para que así sea. Y en esta noche quiero decirles que en nuestra vida a veces hay tormentas que ocurren que nosotros percibimos, pero hay otras tormentas que nosotros no percibimos. Unas que vemos y otras que no vemos. Y muchas veces nosotros creemos que tenemos que conocer e identificar todo lo que está a nuestro alrededor. Pero quiero decirles que cuando ocurren tormentas a nuestro alrededor que nosotros nos vemos, siempre hay alguien que sí ve. Y en esta noche quiero decir, aquí hay 3 tipos de personas. Número 1, la persona que acabó de pasar por una tormenta. Número 2, la persona que está atravesando una tormenta. Número 3, la persona que va a pasar por alguna tormenta. Tal vez alguno dijera, bueno, pero debe haber una cuarta posibilidad, y es los que nunca van a pasar por ninguna tormenta. Quiero decirle que infelizmente en este mundo eso no es posible. Todos nosotros, sin excepción, todos los que hemos nacido en este mundo, vamos en algún momento a pasar por la tormenta. Y muchas veces cuando pasamos por las tormentas hacemos la pregunta clásica del ser humano, ¿por qué? Si soy cristiano digo, ¿por qué, Señor? Si soy ateo digo, ¿por qué me está pasando esto? Y muchas veces nosotros queremos que el Señor nos dé respuesta a las dificultades por las cuales nosotros estamos transitando en nuestra vida, pero si usted es de las personas que cree que Dios le va a dar respuesta a este interrogante continuamente en su vida, quiero decirle que es mejor que escuche estos pasajes bíblicos que le voy a mencionar. Por ejemplo, Deuteronomio 29:29, un pasaje bien conocido para aquellos que estudiamos la Biblia. Dice, las cosas secretas pertenecen a nuestro Dios. ¿Las cosas secretas pertenecen a quién? A Dios. O sea que hay cosas a veces que nosotros no entendemos porque es algo secreto que solo lo conoce Dios. Otro pasaje bíblico, Eclesiastés 11:5. Allí se afirma, como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas estas cosas. Otro pasaje bíblico, Isaías 55, 8 y 9. Porque mis pensamientos, dice Dios, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Podemos nosotros entonces decir que podemos entender todo lo que está a nuestro alrededor, al igual que Dios? No. ¿Verdad?
Aunque los caminos de Dios no siempre son evidentes a la vista de nosotros los seres humanos, pues algunas veces nos parece que Dios se esconde ante los problemas, a su debido tiempo Dios se manifestará con misericordia y bendición. Nosotros tenemos la capacidad no tenemos la capacidad de comprender la mente infinita de Dios. Es algo que está fuera de nuestro alcance. Es una gran ignorancia de nuestra parte pensar lo contrario. Creer que todo lo sabemos. Recuerdo la primera iglesia donde trabajé, que había una persona, que esta persona pues, si usted hablaba de aviación, él sabía de aviación. No sé si él ha pasado a encontrar o ha encontrado personas de estas. Si usted hablaba de terremotos, era el especialista en saber de terremotos. Si usted hablaba de maestro de matemática, pues él sabía de matemática. Él sabía de todo. Hermanos, hay cosas que suceden a nuestro alrededor que nosotros no podemos entender y no podemos ser con este individuo. ¿Verdad? Porque el apóstol Pablo escribió allí en las primeras los Corintios capítulo 13, versículo 12, un pasaje que dice, ahora vemos por espejo oscuramente. Está hablando de nuestra realidad humana en este mundo de pecado. Dice, mas entonces veremos cara a cara, en el momento cuando nos encontremos con nuestro Señor Jesús. Sigue diciendo, dice, ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Ahora no nos queda otro remedio que nosotros ver que las cosas que están a nuestro alrededor la comprendemos a mediana capacidad, no de forma completa. Tenemos una comprensión parcial de lo que ocurre en nuestra vida, alrededor de nuestra familia, de nuestra sociedad, de nuestro país, del lugar donde vivimos. ¿Qué nos está diciendo Dios a nosotros con este pasaje de 1 Corintios 13, 12? ¿Será posible entenderlo? Claro que sí. Puede ser que en esta tierra nunca nosotros tengamos el cuadro completo de por qué nos sucede lo que nos sucede. Ayer mismo visitaba con el pastor una hermana de la iglesia que tengo entendido que tiene ideas de pronto bautizarse, la hermana Altagracia, ¿verdad? Ella nos contaba y nos decía, dice, mi único hijo que yo tenía, fíjese, mi único hijo que yo tenía, a los 30 y pico de años, me dijo, algo así, falleció. Y ahora ella está sola. Yo pregunto, ¿cuál de nosotros o quién de nosotros puede explicar una situación como esta? ¿Por qué razón sucedió? No podemos nosotros dar esa explicación. Ahora conozco en parte. Nosotros tenemos una comprensión parcial de las situaciones o de las cosas que están ocurriendo a nuestro alrededor de nuestra vida. Vivimos en un mundo que da la impresión que está a la deriva. Ahora mismo llegó el coronavirus y el coronavirus ha hecho y deshecho en el mundo entero. ¿Cuántas personas han perdido su vida? ¿Cuántas familias se quedaron sin trabajo? ¿Cuántas dificultades ocurrieron a través de esto? Parece que el capricho del mal está tomando ventaja y que no hay control, que todo este mundo está descontrolado. Pero quiero decirles que aunque así parezca, nosotros tenemos la certeza, nosotros estamos seguros de que hay un Dios que tiene el control de nuestra vida, de este mundo y de todo lo que sucede a nuestro alrededor. Por eso quiero en esta noche ir al pasaje central del estudio, que lo encontramos allí en Mateo capítulo 14, versículos 22 al 33. San Mateo capítulo 14, 22 al 23. Y allí vamos a encontrar, les dije que habían dos tipos de tormenta, una tormenta que es invisible y otra tormenta que es visible. Y vamos a descubrir en este pasaje bíblico precisamente esas dos tormentas. Dice allí el versículo 22 del capítulo 14 de Mateo: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud.
Despedida la multitud, subió al monte a orar, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces Pedro le respondió y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Aquí se narran dos tormentas. La primera de ellas no se percibe mucho, pero ahí estaba. ¿Cómo va a ser posible, pastor? Yo le escuché ahora mismo hablar y yo no veo dos tormentas, yo veo una sola tormenta. ¿Puede alguno de ustedes decir? Esta típica tormenta que a veces está ocurriendo a nuestro alrededor y la ignoramos, muchas veces está tratando de hacer daño a nuestra vida. Alguno de ustedes podría decir: bueno, ¿dónde está esa otra tormenta? Esa otra tormenta, como todas las tormentas, está originada por el enemigo que tiene este mundo, que es el diablo. ¿Cuál era esa otra tormenta que los discípulos de Jesús no se daban cuenta? Pero Jesús sí estaba consciente que estaba ocurriendo a su alrededor. Yo les pregunto a ustedes: ¿para qué Jesús vino a esta tierra? ¿Cuál era la misión para la cual Él vino a este mundo? ¿Por qué vino? ¿Para qué vino? Para redimirnos a nosotros, para salvarnos, para darnos vida eterna, para morir por nosotros en la cruz del Calvario. Pues en aquel momento, esta tormenta que los discípulos no se dieron cuenta y para la cual ellos mismos le hicieron el juego al diablo, estaba tratando precisamente de echar a un lado el plan, la misión, la razón por la cual Jesús había venido a esta tierra. Querían apartarlo del ministerio que Jesús había venido a desarrollar a esta tierra. Y por eso el diablo creó una tormenta. ¿Cuál tormenta? ¿Cuál tormenta invisible que no se presenta de forma explícita aquí? Ese día había sido maravilloso. Habían ocurrido muchas cosas que daban gozo y alegría. ¿Saben ustedes lo que es que Jesús había sanado a muchos enfermos de forma milagrosa? Personas que estaban enfermas y fueron sanados instantáneamente. Pero no solamente eso. Había alimentado una multitud con 5 panes y 2 peces. Ustedes se imaginan lo que es alimentar a una multitud y el alimento sacarlo solamente de 5 panes y 2 peces. Y dice la Biblia que sobraron 12 cestas después que se terminó todo. Alguien que tiene el poder de sanar a los que están enfermos. Alguien que puede multiplicar los alimentos de tal manera que no hay hambruna que exista delante de su presencia. Esta es la persona perfecta. Este es el profeta, este es el Mesías
que debe venir para librarnos a nosotros del yugo romano. Porque si algún soldado en medio de la batalla se enferma o está herido, pues él lo sana. Si necesitamos alimento, pues él lo busca, lo multiplica. No había nadie mayor que este individuo para ser el libertador de Israel. Pero fíjense ustedes, esta tormenta que estaba ocurriendo era una tormenta invisible porque los discípulos no se daban cuenta. Los discípulos mismos estaban involucrados, se habían unido a toda aquella multitud que estaba tratando de proclamar a Jesús rey. ¿Por qué? Porque eso es lo que ellos estaban buscando desde el punto de vista humano, y me imagino que entre los discípulos había uno que era el líder, que siempre estaba buscando un puesto y responsabilidad dentro de los discípulos de Jesús. ¿Quién era ese líder? Judas. Él estaba allí al principio, ¿verdad? Él estaba tratando de ver cómo podía Jesús subir. Por subir Jesús, entonces, desde el punto de vista humano, entonces él iba a tener un puesto alto ahí al lado de Jesús, ese libertador, ese que tenía poder, ese que daba alimento, ese que sanaba, ese que podía hacer todo lo que hacía. ¿Quién como él? No hay nadie como él. Así que los primeros en disfrutar de este mensaje fueron los discípulos de Jesús. Ellos al fin disfrutarían de un paraíso terrenal. Finalmente, Judá y Jerusalén serían libertados para siempre del dominio que los tenía subyugados. Un sentimiento de alegría inundaba el ambiente, pero aunque ellos no lo percibían, esta tormenta que el diablo había inventado estaba tratando de destruir la misión para la cual él había venido a esta tierra. Desviar la atención del ministerio de Jesús de salvación. Y este ambiente iba creciendo y creciendo, y el diablo iba gozándose. Todos estaban listos para coronarle rey. Jesús se dio cuenta de la tormenta. Por eso envió con autoridad a sus discípulos a que tomaran el medio de transporte marítimo que había, una barca, y se fueran. ¿Y cómo yo sé esto? ¿De dónde yo saqué esta historia? El pasaje paralelo que encontramos en Juan capítulo 6, versículo 15, nos dice. Juan capítulo 6, versículo 15. Pasaje paralelo, saben que los evangelios Mateo, Marcos, Lucas y Juan a veces usan la misma historia, está en otro lugar. Y bueno, se presenta desde otra perspectiva. Dice allí Juan 6:15, perdón. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él. ¿Qué quiere decir esto, que iban a venir para apoderarse de él? Lo iban a coger a la fuerza. Dice, y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Así que, ¿cuál era la intención de la multitud? ¿Qué quería? Apoderarse de él para hacerlo rey. Si Jesús hubiera estado pensando desde el punto de vista nuestro humano como los sentimientos de grandeza, se hubiera sentido contento, ¿verdad? Pero esa era una tormenta que estaba ocurriendo en contra de él y que realmente iba a destruir su ministerio. Por lo tanto, él no le hizo caso, mandó a sus discípulos a que tomaran la barca. Y este es un ejemplo de muchas cosas que a veces a nosotros nos ocurren, que nosotros mismos no sabemos que nos están pasando, pero tal como Jesús se dio cuenta de lo que estaba pasando a su alrededor, él sí sabe lo que nos está ocurriendo a nuestro alrededor. Usted no se da cuenta, usted no sabe, pero Jesús sí sabe lo que está ocurriendo a su alrededor. Y hay buenas nuevas entonces para nosotros en esta historia. Jesús es nuestro radar. Jesús es nuestro escudo. Jesús es el que abre nuestros ojos. Jesús es el que nos protege cuando tenemos
circunstancias difíciles como las que aquí mencionamos, que a veces nosotros no entendemos ni vemos. Por eso dice el versículo 22, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca. Cuando yo digo, yo hice a mi hijo tomarse la medicina, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué dice Ojani? Dice, mi papá me hizo tomarme la medicina. Ojani? ¿Qué estamos diciendo? ¿Que ellos contentos se fueron? No. Dice allí la palabra, Jesús hizo a sus discípulos. Ahí estaban protestando porque ellos estaban con el ambiente de esa tormenta que ellos no veían, pero que Jesús sí veía. Pero dice allí la Escritura, Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca, les habló con autoridad y vigor, suban a la barca y váyanse. Yo me imagino ahí a los discípulos refunfuñando, ¿verdad? Enseguida Jesús hizo. Me lo imagino ahí que ellos esperando quizás un momentito para ver si Jesús se iba con ellos, tal vez. Pero no. Finalmente ellos se fueron y Jesús subió al monte a orar. ¿Queremos un reavivamiento en nuestra vida? A veces hay tormentas que nosotros no conocemos, pero si subimos al monte a orar con nuestro Padre Celestial, Él nos va a proteger. Él nos va a cuidar. Él va a rodearnos con su cerco protector. Deja a Jesús decidir sobre lo que sucede en tu vida. Deja que Él tome el control. Él ve más allá de lo que tú miras delante de tus ojos. No te pongas a dialogar con el diablo cuestionando lo que te está ocurriendo, por qué me está ocurriendo, para qué me está ocurriendo. Pero la historia dice que luego de pasar esta primera tormenta, él allí sube a orar al Padre Celestial, empieza a cargar sus baterías espirituales. Para que haya un reavivamiento, para que haya una reforma, para que haya un cambio, para que haya un crecimiento en la iglesia, es importante cargar las baterías espirituales. Porque no sabemos en qué momento nos va a llegar la tormenta. Fíjese, esa tormenta que tú, en primer lugar estoy hablando de la que tú no ves. Y allí está lleno Jesús de la comunión de su Padre. ¿Qué tiempo estuvo Jesús orando, según ese pasaje bíblico? Cuando leímos allí, dice allí que despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, o sea que todavía era de día, cuando llegó la noche estaba allí solo. Y el versículo 25 dice, mas a la cuarta vigilia de la noche. ¿Qué tiempo estuvo orando Jesús? ¿1 hora? ¿2 horas? 3 horas. ¿A cuál vigilia de la noche dice que estaba? A la cuarta. En aquel tiempo se dividía en 4 vigilias la noche, que eran 3 horas, de 6 a 9, de 9 a 12, de 12 a 3 y de 3 a 6. Entonces, si era la cuarta vigilia, ¿entre qué hora y qué hora estaba Jesús saliendo de ese momento de oración? Entre las 3 y las 6 de la mañana. O sea que Jesús pasó unas cuantas horas llenándose, buscando de su Padre Celestial, creciendo espiritualmente. Si Jesús, que no tuvo pecado, lo hizo, ¿cuánto más lo necesitamos nosotros? ¿Verdad? Y bueno, ahí está Jesús. Empieza a hacer lo impensable. Porque dice la Biblia que cuando Jesús bajó del monte y llegó allí a la orilla, en la orilla no había ningún barco esperándolo. ¿Y sus discípulos por dónde andaban?
Estaba en el medio del mar. Así que Jesús decidió alcanzarlo. Hermanos, yo no sé si tú lo crees o no, pero Jesús empezó a caminar por encima de las aguas. Y empezó a caminar. Y estaba la tormenta, ahora sí era una tormenta física, una tormenta que sí se veía con los ojos. Habían truenos, habían relámpagos, las olas estaban bastante preocupantes. Y allí estaban los discípulos en medio de toda aquella tormenta tratando de salvarse, porque estaban ya viendo que su vida se les iba a acabar. Y mientras ellos estaban en todo ese tropelaje, de momento quizás cayó un rayo, algo así, y ven que en medio de aquello que ellos se sentían ya estresados, ya ellos estaban estresados, de momento ven a una persona caminando por encima de las aguas y entonces ahora sí se le pone la tapa al pomo, decimos. Pero ¿y esto? Un fantasma asustado. Eso es lo que dice la Biblia que ocurrió, ¿verdad? Allí podemos verlo, ¿verdad? En el versículo 26, los discípulos viendo andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Yo me recuerdo cuando me casé en Guanabacoa, aquí tenemos representantes de Guanabacoa, estaba ahí en casa estaba yo recién casado, en casa de mi suegra, y había un individuo, o más de un individuo, que se estaban robando las gallinas de mi suegro. Así que nosotros nos preparamos para tratar de coger al ladrón. Y una noche estábamos en nuestro cuarto y sentimos un tropelaje y estaba todo oscuro dentro del cuarto. Y yo salgo del cuarto y cuando salgo del cuarto veo a alguien con un machete y digo, ¿quién está ahí? El nerviosismo me dio por hacer así. Y era mi suegro que estaba con un machete en la mano. Yo me imagino que los discípulos, cuando vieron aquello, también dijeron, ¿quién está ahí? No sabían quién era ese individuo que venía por encima del mar. Ay, qué contraste con el lindo día que ellos habían pasado, siendo alimentados, viendo los milagros de aquellas personas que estaban enfermas y habían sido sanados. Y entonces, ahora pasando por esta situación. Pero hay algo hermoso aquí. Jesús alcanzó a sus discípulos porque vino a ellos cuando estaban en medio de la tormenta, en ese momento que era el momento que más lo necesitaban. Jesús viene a ti cuando acabas de perder tu trabajo. Jesús viene a ti cuando estás enfermo y el médico te dice, ya no hay solución para tu caso. Pon el problema que tú tienes, cualquier problema que tú tengas, Jesús está dispuesto a ir donde tú estás. Y aquí estaba la otra tormenta, esa tormenta que se veía, que quería destruir la vida de aquellos hombres. La primera tormenta pasó desapercibida a sus ojos, pero Jesús la vio. Pero ahora llegó esta otra tormenta y Jesús también la vio y les ayudó. Qué lindo esto. Jesús no había olvidado a sus discípulos. El Señor nos conoce a cada uno de nosotros individualmente. Conoce cuándo nacimos, quiénes son nuestros padres, quiénes son nuestros hijos, dónde trabajamos. Y dijo Jesús que aún hasta los cabellos de nuestra cabeza, Jesús la tiene contada. Realmente
tal vez yo no conozca a la mayoría de los que están aquí. Y el que está viendo o verá en algún momento este mensaje, yo no sé quién es. Pero lo que sí puedo decir es que no importa quién tú seas, Jesús te conoce. Y sabe la situación por la cual tú estás atravesando, la dificultad, la tormenta. Y Él te vigila de la misma manera que una madre o un padre vigila a un hijo. Ahora cuando estaba en el aeropuerto esperando que el pastor Orelvi me recogiera, había una madre con un niño pequeño y allí la madre, para que su niño no se le fuera, tenía como un cable amarrado al niño, ¿verdad? Él se movía y la mamá lo iba aguantando para que no se le fuera a desaparecer. De la misma manera que nuestros padres nos cuidan y aún de una forma superior a eso, nuestro Señor Jesús nos protege a nosotros. Pero en medio de esta tormenta, dice la historia bíblica, que el apóstol Pedro también pasó otra tormenta. Pedro era de esas personas emocionadas, se emocionaban. Y como vio a Jesús que venía caminando por las aguas, ¿qué le dijo a Jesús? ¿Qué le dijo? ¡Ay, Señor, si eres tú, pues llámame para que yo también lo haga! Y Jesús dijo, no hay problema, dale, ven. Y Pedro se baja de la barca y empieza a caminar. Y empieza a caminar y de momento, ¡ay! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Empezó a hundirse. Pero ¿cómo es posible? ¿Por qué razón se hundió? Miren lo que dice la Biblia. Dice el versículo 30 del capítulo 14, pero él, al ver el fuerte viento, ¿qué cosa vio él? El fuerte viento. ¿Y qué debía estar viendo él para que no se hundiera? ¡A Jesús! Eso nos pasa a nosotros también. Cuando estamos en una tormenta, a veces nosotros como seres humanos nos concentramos en los problemas. Nos concentramos en las dificultades. Pero si hacemos como Pedro, que lo que hacemos es mirar la tormenta, pues nos hundimos. Y la única manera de nosotros salir de una situación difícil en nuestra vida es precisamente clamar a Jesús con una oración tan cortica como la que hizo él. 2 palabras solas. ¿Cuáles 2 palabras? Señor, sálvame. Con decir, Señor, sálvame, puedo ser rescatado de cualquier tormenta que tenga en mi vida. Puede ser que tú estés pasando por una crisis nerviosa. Escucha esto. Cuando tu mundo interior está por estallar, tómate un respiro allí donde tú estás. Y ruégale a Dios que te dé un espíritu sereno, de tal manera que recibas los beneficios de la compañía y la protección de Dios. Ora al Señor, clama a Él, y Él nunca te ha olvidado ni te va a olvidar. Estás atormentado en tu vida por el odio, por la ira, por el resentimiento. Busca la ayuda de Jesús. Él va a actuar. Inclusive, tal vez alguien que escuche este mensaje puede decir hasta yo soy un ateo. Quiero decir que la persona que sea atea está atravesando por una tormenta bien difícil de su vida. Recuerdo cuando mi padre era pastor en el centro del país de Cuba, había un señor allí en Camagüey que él había sido ateo. Y él había sido un militar que no quería saber nada de Dios, pero una vez tuvo un accidente y ese accidente hizo que perdiera su movilidad y llegó a ser una persona paralítica. Su nombre, Juan León. Y alguien se acercó a él en medio de su enfermedad, en medio de la tormenta que él tenía en su corazón, ya no solamente porque era ateo, sino también porque era paralítico. ¿Y saben ustedes con qué texto le predicó? Un salmo, el Salmo 14:1, que dice, dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Pero lo entendió.
se bautizó y murió en Cristo Jesús. Así que aún hasta para el ateo hay esperanza y hay salvación si clama a Jesús. No hay nada que se escape, no hay nada, absolutamente nada que se escape de la bendición de tener a nuestro Señor a nuestro lado. La mente debiera espaciarse en temas espirituales. Queremos un reavivamiento, queremos una reforma en nuestra vida, hagamos de esta manera. Esto nos va a dar salud al cuerpo, a la mente y al alma. Y van a alejarse las tormentas de nuestra vida. Quiero hablarte un poquitico acerca de mí en el año 2021, el año pasado. Hubo una tormenta que azotó ahí a mi familia. Mi esposa fue enferma por el coronavirus. Estaba mi hija más pequeña y yo en la casa. Se hacía una cuarentena para la persona que tenía esta enfermedad. En Cuba se la llevaban a un lugar que la recluían. Y aquí también, en Estados Unidos también se lo llevaban. Y estuvimos, mi hija y yo, pues encerrados en la casa, no podíamos salir a buscar comida, no podíamos hacer nada. Y en medio de esta situación, mi padre, amante, bueno, cariñoso, pastor jubilado, sufre un infarto al corazón. No podía salir de mi casa, no podía atenderlo. Le agradezco a Dios porque pastores amigos se portaron como si fuera yo mismo y lo atendieron en el hospital. Pero Dios me dio la bendición de que cuando mi esposa regresó sin la enfermedad y a nosotros nos hicieron el examen y dio negativo, entonces pude ir al hospital y hablar con mi padre. Él lo que sufrió en el corazón fue, se le partió el tabique. El tabique es lo que divide las dos cavidades principales del corazón, así que la sangre se ha pasado de un lado a otro. De alguna manera Dios le prolongó la vida durante unos 10 días y yo pude hablar con él 2 veces en terapia intensiva. Y cuando yo lo fui a ver, sus primeras palabras para mí fue: ¿estoy listo para morir o para vivir? Mi fe no se ha debilitado. Todos tenemos nuestra tormenta por la cual nosotros pasamos en nuestra vida. ¿Qué tormenta más grande que la de enfrentar la muerte de un ser querido? Mi padre la enfrentó sereno porque confiaba en Jesús. Tenía fe en lo que él había predicado, en lo que él había enseñado, en lo que él nos había instruido a nosotros como familia. Y bueno, le damos gracias a Dios porque ese sentimiento de protección que sintieron los discípulos es el mismo sentimiento de protección que podemos experimentar cada uno de nosotros. Basado en esta historia bíblica hemos aprendido que hay 2 tipos de tormentas, algunas que son invisibles y otras que son visibles. Pero de las 2 el Señor nos libra. Tú sabes tu propia tormenta por la cual estás transitando. Y quiero terminar con esta ilustración. Un pastor pentecostal estaba viajando en una avioneta de Honduras a Guatemala, él con el piloto. Y entonces, de momento, se desata una tormenta y aquella avioneta, no es lo mismo, mientras más chiquito es el avión, más rollo tiene cuando hay una tormenta. Así que ustedes se imaginan una avioneta y aquella avioneta pues bajaba y subía y el pastor ya pensó que iba a perder su vida y empezó a clamar al Señor y
quería poner nervioso al piloto, y el piloto le dijo, ¿tú me puedes hacer un favor? Y él pensó que le iba a decir, mira, coge ahí el paracaídas y engánchatelo y engánchamelo a mí. Pero el piloto lo que le dijo, mira, tú ves ese relojito y la aguja que tiene en el medio. Sí. Dice, míralo bien. Mientras la aguja se mantenga en el medio, la avioneta no se cae. Así que lo tuyo es mirar el relojito, la agujita, y mientras esté ahí, no se va a caer el avión, la avioneta. Así que aquí el pastor pentecostal empezó a mirar aquel reloj, ya no miraba otra cosa que el reloj, y decía, espíritu de mover la aguja, como dicen los hermanos pentecostales. Dice, espíritu de mover la aguja, no te muevas. Y cuando la aguja pensaba moverse, no te muevas. Y así se mantuvo todo el tiempo mirando la aguja de avioneta para que no ocurriera nada. Y bueno, finalmente pasaron la tormenta y aterrizaron. Y cuando aterriza, le dice el pastor al piloto, bueno, gracias a Dios que venía aquí un hombre de fe que oró fuertemente para que la agujita no se moviera de su lugar. Dice, ay, pastor, si ese reloj hace años que no sirve. ¿Cuál es la ilustración? Si nosotros nos centramos en medio de las tormentas, en medio de las dificultades por las cuales nosotros estemos atravesando en la vida, en mirar a Jesús y no a los problemas, vamos a salir victoriosos. El Señor realmente quiere protegerte, quiere cuidarte, quiere librarte de tanto las tormentas invisibles como las tormentas visibles, y quiere darte la bendición de ser un poderoso hijo de Dios en esta tierra. Y sin excepción, cada uno de nosotros, Él quiere realmente la bendición para nuestra vida. De la misma manera que le proveyó de bendición a sus discípulos en aquel momento por el cual ellos estaban atravesando en su vida. Por lo tanto, en esta noche quisiéramos terminar cantando, porque ya no lo hicimos al principio, ponme el canto número 2 que te di ahí. Y cuando lo cantemos, realmente pensemos en nuestra propia experiencia, en la cual estamos atravesando o quizás ya hayamos atravesado en nuestra vida, para que pongamos nuestra confianza en Jesús. Vamos entonces a cantar este canto y después al final vamos a tener una oración donde queremos que todos participemos. Quizás expresemos con nuestros labios la bendición de ser un hijo de Dios y estar protegidos por nuestro Señor. Pase la trompeta. Le invitamos a ponernos en pie para cantar este canto. Lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste. Solo tienes pena y tristeza, el futuro incierto esperas. Puedes tener paz en la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú, y mi corazón anhela algo. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta.
tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Cuando lloras por las veces que intentaste y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste, solo tiene pena y tristeza, el futuro incierto esperas. Puedes tener paz en la tormenta, puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Muchas veces yo me siento igual que tú, Me siento igual que tú. y mi corazón anhela ahorrar. El Señor viene a mí y me ayuda a seguir en paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. Si puedes tener paz en la tormenta y esperanza cuando no puedas seguir, aun con todo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos, paz en medio de la tormenta, paz en medio de la tormenta. En esta noche puedes decirle al que está a tu lado: Jesús me acompaña en las tormentas. Díselo. Jesús me acompaña en las tormentas. Quiero que oren conmigo. Repitan esta oración que yo voy a tener. Querido Padre amante, gracias por tener la certeza de que tú estás a mi lado. Me puedes librar de cualquier tormenta, sea visible o invisible. Cuando caminemos por las aguas turbulentas de esta vida, tenemos la seguridad de que tú vas a estar a nuestro lado.
Fortalece nuestra fe. Ayúdanos a creer en tu palabra. Ayúdanos a confiar en ti. Ayúdanos a mantener puestos los ojos en Jesús. Gracias por darnos este mensaje. Gracias por sentir tu compañía. Estamos seguros que si te clamamos, tú nos responderás. Esto lo decimos en el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.